Profesor Gaona, gracias por estar en 6 AM, qué gusto volverlo a tener por aquí. Buenos días, Gustavo. Tanto gusto saludarlos a todos, y a Yesida, a Carlos Eduardo y a su mesa de trabajo. Gustavo, si me permite, en un minuto solamente quisiera decir, pues para evitar las llamadas de los periodistas, agradecer de nuevo la invitación del doctor Juan Manuel Galán a encabezar su lista al Senado, hacerle saber al público pues que no fue un rechazo al doctor Juan Manuel Galán, sino más hacia la política o la actividad del Congreso en la cual el suscrito no es un experto y ocupaciones que me impiden hacerlo, pero me pareció una solicitud legítima, basada en circunstancias comunes de nuestra historia, de nuestros padres y la preocupación latente sobre el narcotráfico en Colombia. Pero solo quería hacer esa claridad. Perfecto. Como ustedes saben, el doctor Gaona ha estado comprometido con su familia en una página muy interesante, www.manuelgaonacruz.org, que fácticamente presenta una cantidad de hechos que evitan que la gente beba en las aguas de las distorsiones de las nuevas narrativas que a veces son tan peligrosas. En esa página se cuentan también muchas cosas de la vida personal de su papá. Yo quisiera, doctor Gaona, que nos recordara cómo fue la última vez que usted habló con él, en los últimos días, cuando él estaba redactando esa ponencia de extradición y lo hacía en la casa hasta altas horas con la familia rodeándolo. Pues esa última charla fue tal vez de las más duras, pero la mañana fue como siempre una enseñanza. Las cosas que más importantes que nos enseñó, nos las enseñó mientras caminábamos. A eso él le llamaba la ruta de la vida. Salíamos a caminar, algo que ya no se podía naturalmente por razones de seguridad, pero esa mañana hizo una excepción. Fuimos a la casa donde creció, donde se conoció con mi madre, a su colegio en el bachillerato, el Camilo Torres, y obviamente a los jardines del externado donde dictaba clase. Y era un domingo, además que la universidad estaba cerrada, pero la caminata se pudo hacer brevemente. En ella nos ejemplificaba pues que la vida era como una ruta de 2 vías, y que había que saber caminar por el camino de la vida. Había que estar en el camino correcto, en el lugar correcto, viendo los carros que venían, no los que venían detrás, para que no los sorprendieran, porque para él los carros eran como los problemas, y decía que había que enfrentarlos en la dirección correcta, y que todos los carros, como los problemas en la vida, tarde que temprano pasaban, y que aún los que estaban parqueados, los más largos, como los camiones, pues pasaban si uno seguía caminando. Y tenía una frase que decía que uno nunca llega a su destino si solo camina en los días soleados. En los días de tormentas, cuando se forma el carácter, cuando se aprende a tomar decisiones. Y que al final de la vida no importa, cada persona se traza su destino, pero también su distancia. Pero lo importante es el camino, porque al final el camino como la vida terminan. Esa era él, esas eran sus enseñanzas. Y ya, pues, naturalmente, al llegar a casa, sí ya llegó la conversación más difícil, porque, pues, lo de Pablo Escobar era inminente. Había llegado la última amenaza con un sobre en blanco y una carta en blanco y un escapulario. Y ya, pues, nosotros ya le habíamos preguntado varias veces quién era Escobar y por qué, pues, tantas amenazas, porque es que la verdad ya no se podía salir para nada. Él nos dijo que era un criminal que se quería tomar el país, que lo querían obligar a hacer algo que iba en contra de sus principios, y que eso era algo que nunca iba a hacer, por ningún motivo. Fue su frase, por ningún motivo, repitió varias veces, y nos pidió que ojalá lo entendiéramos algún día. Y ya al día siguiente pues lo vimos partir con su ponencia de extradición al Palacio de Justicia. Esa fue la última vez que lo vimos. Doctor Yesid, una de las situaciones previas a todo esto que hoy estamos recordando tuvo que ver con una tranquilidad que a usted y a su familia les dio el general Víctor Delgado Mayarino, que entiendo era muy cercano incluso a su papá, creo que eran amigos, y le dijo a usted el 30 de octubre de ese año del 85 que no se preocupara, que a su papá no le iba a pasar nada. Y también, no sé si en esa ocasión manifestó pues que sí, que los mismos magistrados habían pedido que se retirara la seguridad. Usted de ese episodio, ¿qué recuerda y qué reflexión hace hoy de lo que le dijeron días antes de que todo iba a estar bien? Porque lo que terminó pasando fue exactamente lo contrario. Sí, yo hablé con el general Delgado Mayarino en la fecha que usted menciona, porque
seguíamos muy preocupados con la posibilidad de que algo ocurriera. Yo había recibido alguna información en días previos sobre lo que podía ser un atentado grave contra la Corte Suprema de Justicia y decidí transmitirle esa información al director general de la policía. Él me dijo que no le prestara atención a esa clase de amenazas, que él pensaba que no tenían fundamento. Yo le insistí en que convenía que revisara la seguridad de los magistrados de la Corte y me dijo, mire, no se preocupe, su papá tiene un esquema de seguridad muy sólido, pues lo cual era relativo. En esa época el esquema de seguridad que tenía el presidente de la Corte era lo que se llamaba técnicamente una escolta discreta. Mi padre andaba como en el carro de la presidencia de la Corte, que era pues un vehículo no blindado, y detrás del vehículo de la presidencia de la Corte circulaba un taxi con 3 agentes del DAS. Eso era lo que se llamaba en esa época una escolta discreta, y esa era la escolta del presidente de la Corte, que yo creo que era la más sólida, entre comillas, que tenían todos los demás magistrados de la Corte. Y después de asegurarme que esa le parecía una seguridad suficiente para el presidente de la Corte, me dijo, oye, sí, yo le garantizo que a su padre no le va a pasar nada. En ese día no se dijo absolutamente nada de retiro de la vigilancia del Palacio. Del retiro de la vigilancia en el Palacio nos dimos cuenta cuando se produjo la toma, y porque 2 coroneles de la policía afirmaron que ese retiro de la vigilancia había sido ordenado por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo cual era absolutamente falso. Pues imagínese, iba el doctor Reyes Echandía a pedir que le retiraran la seguridad a la Corte en momentos de amenazas constantes. Estamos hablando con los hijos de los magistrados Reyes, Medellín y Gaona. Hernando, lo escucha el doctor Medellín. Ministro, un abrazo afectuoso. Usted ahora hablaba de, obviamente, las trazas profesionales en materia humanística de su padre y nos señalaba esa identidad de la poesía que de alguna forma su hermano Jorge Alejandro ha seguido, y está también la línea del derecho en la que usted ha profundizado siguiendo los estudios y las lecciones de derecho romano de su padre. Usted además, lo sé porque me lo ha exhibido varias veces, es un gran coleccionista del pasado, de cartas del Libertador. Quiero por eso preguntarle qué tanto hay de su padre en usted y sobre todo en esa afición a la antigüedad, al derecho romano y esa colección de temas simbólicos para nuestra nación. Sí, gracias, Hernando. Bueno, el derecho romano ha sido una constante en mi familia. Mi abuelo, Carlos Medellín Aldana, fue magistrado de la Corte también y magistrado del Consejo de Estado y también profesor de derecho romano toda su vida. La historia del derecho, como la historia en general, no es otra cosa que saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y hay que verla siempre así. Por eso la necesidad de que los hechos y la verdad histórica sea una constante, porque desafortunadamente, y el caso del Palacio de Justicia es así, si se relatan otras verdades, o se construyen otras verdades que son mentiras, pues se distorsiona no solo la historia, sino el presente y por supuesto el futuro. Y esa actitud frente al presente, sin olvidar el pasado, es lo que llaman nova et vetera, es decir, lo antiguo y lo nuevo, no en función de simplemente conocer lo antiguo, sino de recoger las cosas importantes del pasado para construir un futuro mejor. Ese es el lema de la Universidad del Rosario, Nova et Vetera, y es el nombre del colegio que mi papá fundó, del cual fueron estudiantes y bachilleres el doctor Jesse Reyes y el doctor Gaona y el doctor Calderón, el hijo del doctor Calderón, porque en los hechos del Palacio de Justicia murieron 11 padres de familia del Colegio Claustro Moderno, incluido su rector. Los magistrados
tenían esa constante. Profesores, seres humanos correctos, decentes, y ese era el perfil de los magistrados, que además, permítame saludar a Gustavo Gómez, hijo de uno de los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia. O sea que aquí hay 4 hijos de magistrados, no solamente nosotros. Doctor Medellín, muchas gracias, muy amable por su deferencia